Entiendo y veo re chiquitito esto. ¿Quieres yo después te acerco mi teléfono? Hola, buenas noches. Estamos en un nuevo encuentro de estos que organizamos con la colectiva de disidencias sexogénero políticas en la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Eh, Organizamos esta serie de charlas de genealogía y devenir de la revolución de Stonewall. Ya estuvimos en los encuentros anteriores con Mabel Bellucci, Carla Morales Ríos y S. Montenegro. Y hoy, esta noche, vamos a estar con Ale Modarelli, escritor y periodista del suplemento Soy, eh, autor de los libros, coautor del libro Fiestas, Baños y Exilios, autor de... Hola, se me cortó el sonido. No, Luisa, está saliendo bien. Siga Está adelante. saliendo bien, gracias. Bueno, en breve vamos a estar con la moda, amiga, compañera, hablando un poco de los recorridos de las luchas LGTBI en Argentina, un poco pensando cuáles son los contextos actuales que modifican y nos hacen repensar nuestros compromisos de lucha. Y también vamos a pensar un poco cuáles son los desafíos que tenemos por delante. Eh, Recuerden que los vivos anteriores, que fueron el miércoles, jueves y viernes, están en nuestra página de Facebook, los pueden ver, si no los vieron en vivo, los pueden volver a ver. Y también pueden aprovechar para ver las distintas acciones que hicimos en las redes por la fecha, por el Día Internacional del Orgullo. Y mañana vamos a estar también haciendo, en la fecha específica del 28 de junio, vamos a estar haciendo eh, algunas intervenciones también en nuestras redes. Así que si quieren, pueden ir viendo el material que vamos subiendo. Así como les decía, vamos a estar entonces en un ratito nomás con Ale Modarelli. En breve, estamos esperando que se pueda conectar. Hola, ¿me escuchas? ¿Me Ahí ves? lo tenemos a Ale. Bueno, recuerden que en los comentarios de la publicación nos pueden hacer comentarios y preguntas que las vamos a estar levantando para seguir la charla con la moda. Hola Moda, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo está todo? ¿Cómo andás? Todo muy bien, todo muy bien. Acá peleando con el gato que ahora justo se atravesó recién por la pantalla, así que bueno, Bueno, que lo tuve que sacar, pero bueno, ya está, bueno, lo ya pasó. tendremos a Gato, Psico se llama, ¿no? Psycho, Psicosis, sí, psicosis. Psicosis, lo vamos a tener haciéndonos Sí. compañía. Yo, una de mis gatas está en celo, así que si escuchan maullar, Ah, no soy yo, es la gata. ¿están todos en celo ahí donde estás vos o solo la Somos gata? todas en celo. No, no, una sola, Ah, las otras están castradas, pero la que no está ah, castrada bueno, está dale. ahí on fire. Bueno, Bueno, Moda, ah, ¿querés contarnos un poquito, antes de meternos así a charlar, querés contarnos un poquito sobre tu último libro? Eh, ¿Cómo lo conseguimos? ¿De qué trata el libro? ¿Qué es lo que te inspiró? mira, el último libro se publicó ya hace un par de años, se llama La Noche del Mundo y como subtítulo Brumario de Maricas. Y se origina en un episodio, algo muy traumático que me pasó a fines en diciembre del 2013,
que viajando desde Bogotá a Buenos Aires, ya antes de subir al avión me sentía mal, pero en el avión tuve un neumotórax con infarto, etcétera, y bajó de urgencia el avión en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y entré en coma durante más de 10 días, estuve allá, ¿no? Y entonces la primera parte del libro lo que hace es narrar los sueños del coma, ¿viste? Y se narra a modo de un diario, porque son los sueños que yo recordaba y cuando me despertaba se los dictaba a mi hermana María Constanza, que había volado también a Santa Cruz de la Sierra para cuidarme, bueno, se suponía que me estaba muriendo. O sea, en definitiva habían llamado, yo estaba con unos amigos, pero aparte llamaron a mi familia pensando que me iba a morir y que tenían que disponer de lo necesario, de las tramitaciones para el, traer el cadáver, digamos. O sea, una cosa fea que no es muy lindo para empezar una charla así no es muy ameno, pero bueno, eso dio origen al libro La Noche del Mundo, que luego se completa con artículos que se publicaron en el suplemento Soy, unas necrológicas a determinadas celebridades que yo había escrito, como Chabela Vargas, Carlos Monsiváis, Jean-François Casanova, bueno, una serie de necrológicas, digamos. Y a la vez algunos textos que yo no había publicado. ¿Viste? Unas crónicas sobre Egipto y alguna otra crónica sobre también relacionada también con el mundo musulmán. Pero bueno, Ajá. eso fue el último libro que salió publicado, igual que Rosa Prepucio, que fue en el 2012, a través de la editorial Mansalva. ¿Viste? Y se reeditó hace unos meses Fiestas, Baños, Exilios en una colección del suplemento Soy de Página 12. Así que bueno, eso es lo que tengo para contarte de publicación. Sí, bueno, hay antologías. Una antología que se llama Bueno, ese está bueno incluso para charlarlo porque se llama Antes del Orgullo, que tiene que ver con determinadas experiencias de gente que había atravesado el periodo de vida que era, digamos, del antiguo modelo, el antiguo régimen previo a lo que fue el triunfo en Occidente de el modelo LGTBI a partir de la liberación sexual en California, y después eso se globalizó y llega acá con la primera marcha del orgullo en 1992. En junio de 1992, la primera marcha del orgullo, no, ese significante empieza a tomar un cuerpo, digamos. Es un poco como si lo hubiésemos importado, por eso se hizo todo un debate alrededor del significante. Se debatía si orgullo o si dignidad. Un poco de eso escribiste ayer una nota, ¿no? En la SOY, en relación a eso que estás hablando, ¿no? Al debate por el significante, sí, Exacto, sí. porque era todo nuevo, todo había que debatirlo, todo había que encontrar el modo también de conciliar posiciones, ¿viste? Y uno se encontraba, la organización se llamaba Gays por los Derechos Civiles, donde se convocó, estaba Carlos Jauregui, César Sigliuti, bueno, estaba Pecoraro, estaba yo, y entonces había decidido, creo que fue la idea, yo no sé concretamente si había sido de Carlos, porque mantenía mucho contacto con activistas de Estados Unidos también, y bueno, era como inaugurar una etapa de visibilidad que no se había tenido nunca, ¿viste? Porque a la vez lo importante era que esa visibilidad se debía ganar en el terreno de los medios de comunicación. ¿Viste? Porque si bien empezaban a invitarnos a programas de televisión, a Ilse Fuscova
y a Carlos Jauregui, que eran los rostros públicos, eran esas caras con responsabilidades, ¿viste? Ya eran públicos y empezaban a visitar los sets de televisión, por supuesto con entrevistas que eran patéticas, pero la cuestión era usar esa herramienta patética a nuestro favor, ¿no es cierto? Entonces, esa visibilidad se completa de un modo así como esplendente una vez que se decide la Marcha del Orgullo y por primera vez, ¿viste?, se hace en la Argentina. Ya se había hecho, se venía haciendo en la comunidad homosexual argentina en los 28 de junio, en Parque Lezama, una celebración que se llama Día de la Dignidad. Ah, sí, sí, sí. O sea, la dignidad era otra de las grandes... O sea, ahí se generó todo un problema, porque la dignidad también es un nombre que provenía de las luchas de los derechos humanos. La palabra dignidad, que se utilizaba muchísimo, ¿no? Entonces, pero el orgullo era específicamente de una agenda propia. Y el tema Y era que también hubo para un debate, en relación a eso, hubo un debate importante que incluso hasta nuestros días muchas veces se vuelve a traer, que tiene que ver con el lugar de donde se realizaba la marcha, ¿no? no sabía que Claro. todavía hoy, sí, no, eso no Sí, existe, sí, no de sabía hecho, que hoy. sí, Pues viste también, que hay, sí, muy marginales quizás, pero capaz que tiene que ver un poco con estar tan alejados de ese proceso inicial en que la marcha y en general el movimiento LGTB se estaba construyendo, digamos, como también en la imagen de los organismos de derechos humanos y en particular las madres, ¿no? Había como un escenario específico de participación política, eso quizás con la distancia hay muchas generaciones que lo desconoce, y que se viene siguen bien. proponiendo incluso. Uno cuando ve las páginas de la marcha, los debates que se dan ahí, cuando hacen las publicaciones, son bastante extraños quizás. Sí, mira, en ese momento el tema era alrededor de la palabra orgullo. Claro. Porque sonaba muy fuerte. O sea, para mucha gente todavía no estaba explicado el significante orgullo ni por qué orgullo. Y entonces vos te encontrabas cuando ibas a repartir folletos a los lugares de encuentro con que te decían, no, pero yo no estoy orgulloso. Ah, pero ¿qué Claro. tiene que ver la sexualidad? ¿Qué tenía que ver la sexualidad con el orgullo? ¿Cómo se puede Bueno, estar hoy orgulloso? quizás también lo que ocurre es que del otro lado, ¿no? De quienes atacan a la militancia LGTB, existe ese discurso de qué orgullo, de qué orgullo. Y en ese sentido, digamos, ¿qué pensás con respecto a, puede existir, por ejemplo, un orgullo heterosis o un orgullo blanco, por ejemplo? Bueno, ellos de por sí están orgullosos siempre, de que nacen. Claro. Que nosotros lo que Sí, podemos hacer es un poco robarles un poquito la palabra. Ellos están orgullosos de ser como son porque son los que dominan la torta, digamos, dominan la torta, igual. Dominan son los dueños, digamos, los dueños del discurso. O sea, es muy fácil estar muy complacido cuando y sos inconsciente hasta de que estás dominando el panorama. Estás dominando sí, el está discurso, estás naturalizado. dominando la cultura. Pues no necesitas ni pensarlo. Nosotros Claro. necesitamos pensarlo en su momento. Nosotros necesitamos apropiarnos del estigma, revertirlo y transformarlo en un significante que está bien, uno puede decir, ay, bueno, viene de un modelo nórdico muy asociado al gay blanco de clase media que marcha por San Francisco o Australia o qué sé yo, pero eso es cierto que acá sonaba como una especie, por supuesto, de palabra importada, ¿viste? El pride y qué sé yo, y orgullo acá tiene como una resonancia al ser, no sé si tendría que ver con el tema de lo católico, no sé, pero tenía como un blasón mefistofélico.
De hecho, Sandra Mianovich no quería, estaba en contra y no quiso Sí, sí, sí. marchar o no quiso participar porque estaba en contra de la idea del orgullo, de la palabra orgullo. Bueno, Y no solo Sandra Mihanovich, sino que varios no, un artistas. momento, después se impuso, viste que después Sí, sí, claro. se convirtió en una, digamos, en un mojón, en un hito, y bueno, y una vez que estaba ahí y que ya había sido aceptado y admitido por las instituciones de la democracia liberal, la ciudad, la mayoría de la Queda gente, legitimado. claro, la mayoría de la gente se dio cuenta que al final no éramos tan dañinos. ¿Viste? Claro. Que no tenían que tener tanto miedo y bueno, a partir de ahí empezaron a participar un montón de gente. Hubo gente que sí participó incluso de política desde la primera marcha. Luis Zamora, por Sí, ejemplo. lo hizo muy bien. Luis Zamora, el MAS, tenía una participación muy fuerte al principio. Más adelante estuvo la democracia avanzada, el socialismo, pero Sí, los partidos trotskistas siempre de una manera u otra participaban. no, 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 no. No, no, en las Acordate, últimas marchas, digo, más adelante, no al principio. no, lo que pasa es que Zamora se da cuenta. Primero, el trotskismo es cierto que hay que diferenciarlo de lo que es la izquierda masculinista. La tradicional, la izquierda, la izquierda estalinista, bueno, obviamente el estalinismo. Pero el trotskismo siempre fue más como cosmopolita, más internacionalista. Y entonces estaba más atento a lo que estaba pasando en cuanto al tema de los derechos, de los nuevos derechos, que eso era mucho, o sea, el trotskismo siempre estuvo como más atento a ese tipo de cuestiones. De hecho, en la época del FLH, en la década del 70, el Frente de Liberación Homosexual, que fue la gran organización de los años 70, el primer grupo, acordate que era de un sindicato de correos, de gente del sindicato de correos, 1969, Nuestro Mundo, con Héctor Anavitarte, líder después, junto con Perlonger y con otros, del Frente de Liberación Homosexual. Sara Torres, que era, digamos, digamos de las feministas que estaban incluidas dentro del Frente. Incluso había un grupo que se llamaba de cristianos gays. Ah, No sé sí, si. sí. Sí, sí, era un crisol, digamos, era un frente que reunía a una cantidad de vertientes. Perlonger venía de la vertiente universitaria del grupo Eros. Bueno, para no perderme, la idea era que en ese momento la izquierda, los únicos dentro de la izquierda que se atrevieron, ¿viste?, a entablar un diálogo con el Frente de Liberación Homosexual, era la izquierda de Nahuel Moreno, que después creo que era, no recuerdo la sigla, pero era el trotskismo. Claro. El resto de las izquierdas, incluida la izquierda peronista, María Moreno lo dice en el prólogo de Fiestas, Baños y Exilios, que a instancias de Perlonger, que veía que el único campo posible donde se podía discutir, debatir la inclusión de sexualidad y política, era el único campo popular, era el peronista, el peronismo de izquierda, no había otro que tuviese la posibilidad de incorporar esas demandas. Pero el peronismo de izquierda, del mismo modo que las otras izquierdas, estaba atravesada por el mismo machismo y masculinismo digamos, que se aplicaba con políticas represivas desde Rusia, Cuba y cualquier país latinoamericano. Estábamos en otra época, en otro mundo, y recién después, a partir de 1984, se crea el MAS, el movimiento, tengo el gato que está a punto de saltar, crea el MAS, se crea el MAS y dentro del MAS un grupo de diversidad sexual, y ahí se fue. Bueno, Sí. no, ya había vieron, pero se va con las patitas ofendidas. Se va con las patitas ofendidas. Bueno, y después en el 87, en el 84, después empieza a funcionar
hay mucha conexión entre ese grupo de diversidad del MAS y la comunidad homosexual. Y a la primera marcha va Luis Zamora, que es el primer político, al menos que yo sepa, que participa de las marchas del orgullo. Bueno, Sí, hasta más o el menos. día de hoy creo que sigue yendo. Y Otro de los está, debates es, acordate, la palabra dignidad y la palabra, el nombre. Si dignidad y orgullo. claro, Finalmente, por supuesto, se dijo orgullo, porque orgullo tenía que ver con lo que era el movimiento internacional, ¿viste? claro, Y lo que estaba pasando en el mundo. Entonces, y orgullo tenía una explicación, que era para aquellos que habíamos nacido y crecido en territorio enemigos para la vergüenza, humillados e injuriados, realmente teníamos que revertir eso, ¿viste? Darle una respuesta política. Y la respuesta política era el orgullo, no es el orgullo. Y después estaba el sí, debate de dónde hacerlo. ¿de dónde hacerlo? Mucha gente quería la Avenida Santa Fe, Sí, porque de hecho era eso el lo lugar de siguen la proponiendo. comunidad, ¿viste? Claro, Pero también uno corría el riesgo de que eso despolitizara la cuestión de derechos humanos, porque los derechos humanos, la avenida, el despliegue de las organizaciones, manifestaciones, era en la Plaza de Mayo, y era claro. en la Avenida de Mayo, y nosotros íbamos a reclamar por leyes y por el fin de los edictos de la represión policial. ¿Viste? Teníamos que encontrar toda una semiótica urbana que tuviese que ver con el tema digamos, de nuestros reclamos al sistema democrático, ¿no? Y estaba pensando, ¿no? Porque, bueno, las distintas situaciones que tuvo que enfrentar la comunidad LGTBI en general, hubo una que fue bastante trágica digamos, va a formar parte siempre de la memoria colectiva, eh, que es la tragedia del VIH, ¿no? ¿Cómo crees que eso influyó de alguna manera si de alguna manera crees que generó una empatía en particular que hizo que la gente acompañe un poco a la gente, bueno, la sociedad acompañe un poco más los partidos políticos? Yo creo, sí, fue una explosión de visibilidad, porque de pronto se empezó a hablar permanentemente de la sexualidad en los medios de comunicación. Y también fue muy sensible a eso, por supuesto, el mundo artístico, determinados medios, quizá también por tocarles muy de cerca a gente que estuviese viviendo con VIH y que muriese de SIDA. ¿Viste? Se vivió primero como una gran estigmatización, como en todo el mundo. Acordate que vos no sé si leíste el fantasma del SIDA de Néstor Porlonga, donde Sí, cuenta lo que fue, donde cuenta, por ejemplo, las primeras reacciones de lo que era digamos, el medio en cada país, viste, determinadas reacciones populares, no solamente del Estado, sino populares, porque un padre que mata al hijo con una escopeta, cuando se entera que su hijo es portador, que convive con VIH, incendios de casa, de las casas, que me acordaba el otro día que se había incendiado en Patagonia una escuela porque se iba a usar para la internación de gente que había contraído el coronavirus, ¿no? De pronto la sociedad, por supuesto, en toda pandemia la sociedad vuelve es como que regresase un poco a un estado tribal en las pandemias, ¿viste? Entonces también busca archivos expiatorios, reacciona como tratando de conjurar eso, tratando de eliminar y de exterminar aquello que es señalado como el causante o el vehículo del mal, ¿no? Es como que si uno se volviese a una época mítica como el Edipo, cuando en Tebas hay una peste y había que encontrar al culpable, y el culpable es Edipo, porque se había casado, había tenido sexo con la madre, vivía en pareja con la madre, y el rey de Tebas lo que hace es buscar un chivo expiatorio.
el mecanismo del chivo expiatorio, la pandemia del SIDA, la pandemia ahora del coronavirus, siempre está atravesado por los temores tribales, ¿viste? Por las estructuras que extrañamente pasan miles de años y parece que hay un núcleo del ser humano que no varía, ¿viste? Y que vuelve a repetir determinadas conductas que parecen pertenecer a épocas míticas, ¿no? Y entonces, bueno, para volver un poco a la Tierra, que es lo que me habías preguntado, si creó empatía de parte de la sociedad, yo creo que tardó en crear empatía. De hecho, por ejemplo, yo trabajaba en una revista, el director era gay, y tenía terror, y si tenía que visitar a alguien con SIDA que estaba internado, le agarraban ataques de pánico y se lavaba y se bañaba 20 veces durante 2 días. O sea, la reacción era el pánico. Y después institucionalmente se le debió mucho al hermano de Carlos Jáuregui, Robbie Jáuregui, que fue el primero en hacer público que era seropositivo y empezar a organizar la Fundación Huésped, y a partir de ahí también él lo que hizo es realmente aprovechar su llegada a los medios de comunicación, a los canales, a determinada gente del espectáculo y a eventos, etc. Y eso un poco lo que hizo es aliviar un poco esta cuestión tan de pánico, esta concentración paranoica con el tema, no del SIDA, pero sí de aquel que vivía o era portador. ¿Entendés? De pronto en la mesa de Mirta Legrand se sentaba Roberto Jauregui y después Alex Freire, suponete. Claro. Y eso eran caras, y al haber una cara con determinadas responsabilidades alrededor del tema, también hay como se transmite el mensaje, se transmite Sí, como qué que es, se de qué se humaniza un trata, poco y más el mensaje. claro, lo que generó, sí, siempre se debatió en la comunidad, sí, es una unión mucho más, una conciencia mucho más fuerte, ¿no? Porque estábamos siendo atacados, ¿viste? Por el orden conservador, ¿no es cierto? Éramos culpables de haber traído, ¿viste? A través de nuestros deseos y por los flujos de nuestros deseos, por habernos calentado con un haitiano, porque le echaba la culpa a los haitianos. Bueno, éramos culpables de la forma en que teníamos sexo y lo que estaba provocando. Sí, una Entonces, amenaza para una amenaza la al orden humanidad. comunitario, al orden social, al orden social, porque era como decir, viste que la sodomía trae estas cosas. Claro, una ¿Viste? confirmación de todos los... Sí, sí, como Claro, una confirmación de todo el apocalipsis que de veníamos a traer al mundo. un deseo que se satisface de forma abyecta. ¿Viste? Y esa Claro, exacto, abyección es castigada por el orden natural, el orden divino. claro. ¿Viste? Así que bueno, de Bueno, un pronto los poco, revolucionarios. sabés que ayer Bellucci y Pau estuvieron en un momento, abordaron un poquito este tema de cómo, digamos, el contexto que nos toca vivir hoy de pandemia mundial y de cuarentena, y Sí. cómo incluso en los medios hablan todo el tiempo de que esta es una realidad que no se vive hace muchos años, de hace por lo menos 100 años, olvidándose que hemos vivido un contexto de pandemia bastante dramático en el contexto de la pandemia del VIH, ¿no? Sí, O sí, sea, eso da aparte cuenta, reacción también da cuenta de como de la conciencia heterosexista de, heterosexada de, me de- encanta, la conciencia heterosexada. heterosexada. Ay, Ya palabra que empezamos a te... inventar palabras. ¿Vos estás No, viste, heterosexada? heterocentrada, quise decir, Yo estoy homosexuada, ¿vos? También. bastante homosexuada, se podría decir. Homosexuada, un poco. ¿Sí? Sí, Bueno, sí, sí, un poco. bueno, dale, seguí, no te interrumpo, dale. Che, ¿Y? no, bueno, nada, como que interesante ver esto, ¿no? Como un síntoma de una sociedad muy ensimismada
en sus preceptos heterosexistas, que se desentiende de una pandemia que fue reciente, dentro de todo, no pasó hace 100 años. Y sin embargo es como que se la borraron de la memoria, ¿no? Está bien, Sí, no estaban... porque acordate que siempre se quiso que estuviese circunscripta a Claro, determinadas disidencias sexuales o a prácticas sexuales que no claro, eran las que se suponía que son las admitidas, ¿viste? sí, Por que las merecían autoridades. ese castigo. No, que aparte estaba circunscripta, ¿viste? No era como una pandemia como el coronavirus que tiene sus diferencias. Hay cosas que uno puede pensar determinado tipo de reacciones que tiene, la sociedad respecto de la pandemia del coronavirus y el pánico que producía la cercanía de alguien que fuera portador, que viviese con VIH. Yo digo portador porque en esa época se decía portador. Yo sé que ahora se dice viviendo con VIH-Sida, pero me resulta que la idea del portador me remite, me devuelve a aquella época y a lo que se decía en aquella época, ¿no? Por no Claro. usar palabras mucho más horrorosas, como así que se decía sidoso, por ejemplo, ¿no? Sí, la peste rosa, el El cáncer cáncer, homosexual. el cáncer gay. Sí, no hay que olvidar eso, digo, son quizás Por conceptos eso te digo, dolorosos estaba y como, muy era algo agresivos, pero circunscrito. Claro, era algo dirigido a un claro, grupo digamos, que tenía determinadas conductas que lo hacían lógico, un hecho natural y perfecto que muriera. ¿Viste? claro, O sea, era un hecho natural. ¿Viste? Que nosotros muriéramos y enfermáramos era tan natural y perfecto como en el cuento, como en el niño no proletario podía de... sorprender a nadie, digamos. Claro, era como que era lógico que nos pasara una cosa Era así, lo- tarde o temprano, porque Dios está enojado, ¿viste? Así claro. que bueno. Che, Y y escúchame, alejándonos un poquito, ¿no? Porque enseguida caemos en la necrológica nosotros dos. dale. Eh, Estaba pensando en esto que hablabas, ¿no? Del debate sobre la palabra orgullo, dignidad, de que, nada, vengo pensando en esto, ¿no? Con esto, leyendo un poco tu nota también, de que eso es como un proceso, una posibilidad que todo el tiempo está indagando la militancia LGTB, eso de apropiarse de determinadas palabras que tienen la intención de herir y convertirlas en una palabra que, digamos, que es desde un escudo hasta un arma simbólica para nosotros. Digo, pienso en la palabra puto, tortillera, incluso la que dijiste de sidoso, digamos, qué capacidad tenemos para resignificar esas palabras, sacárselas a los agresores como armas y utilizarlas para devolver la estocada, digamos, de alguna manera. Y bueno, las posibilidades ya las usamos desde hace tiempo. Viste, Carlos Jauri, es gracioso también porque de pronto, tipo, Carlos Jauri contaba que le habían preguntado en un aeropuerto, un periodista, que cómo quería que lo llamase, si gay, homosexual, o que yo. No, amiga, me puto. Y entonces el otro estaba, viste, de pronto, claro, vos lo ponés frente a lo que él considera la abyección absoluta, que eso no, nadie puede reivindicar el uso de esa palabra. Claro. Todavía hoy, cuando te dice, en mi trabajo, no sé, digo puto, y me dice, ay, no te digas así. Digo, yo soy Sí, puto. entonces no va a ser lo mismo. ¿Viste? Puto, Sí, o bueno, a digo, medida yo que uso vos... mucho la palabra maricón o marica y Claro. también es algo, viste, como que, no sé, las pone mal a No, la lo gente. que pasa es que lo podemos reivindicar políticamente y para el discurso político o en nuestra sociabilidad. Pero, Sí, como claro. decía Pedro Lemebel, en la boca de los fascistas repugna. ¿Viste? Del Obvio. mismo... Vamos a aclarar algo, ¿no? Porque la moda y yo nos conocemos hace muchos años y capaz que tenemos un nivel de confianza y muy de la cuestión de los maricones, que nosotros utilicemos la palabra che, puto, qué sé yo, y nos hablemos así, eso tiene un sentido, pero no es una autorización en absoluto para nadie para utilizar esa palabra y referirse a nosotros, a menos que los autoricemos a hacerlo. Vamos a aclarar eso porque
porque Claro, sí, sí, sí. probablemente la Marely me diga puto, maricón en algún momento, y yo también. Hay una anécdota de Pedro Lemebel que fue a un programa de televisión que estaba conducido por un señor muy de derechas, pinochetista, y una de cuyas hermanas había sido desaparecida. Y Pedro fue para terminar su entrevista diciéndole que él siempre recuerda la figura de su hermana tal, cosa que el otro lo deja descolocado totalmente, lo mismo que ir a lo de Babi Echecopar y decirle, cuando termina todo, recordarle a su hermano que era, no sé, muerto por pertenecer al Partido Comunista, qué sé yo. Era como una cosa que lo había hecho para molestarlo a este hombre. Entonces, también le dice que el modo en que él se manejaba y le parecía que había palabras realmente muy bonitas para referirse a los homosexuales. En Chile puede ser cola, coliza, mariflu, bueno, hay una cantidad, cuchuflí, ¿viste? Entonces el otro dice, ay, pero cola. Ah, bueno, entonces le tengo que decir coliza. Dice, no, no, usted no me puede decir cola, no me puede decir coliza, porque en la boca de los heterosexuales conservadores y masculinos suena asqueroso. Como diciendo, ¿viste? O sea, si yo la uso es como ponerme un collar de perlas. Si usted la Exacto. usa, ¿viste? Es como una especie de gargajo. O sea, bueno, y el otro se quedó medio así. Pero por eso te digo Sí, que es Moda, el uso. escúchame, si te parece bien, se va a sumar un minutito Marce, que va a leer comentarios porque yo no veo nada Ah, de bueno, mi dale. Sí, teléfono. Así que ella me va a ayudar a leer los comentarios que está haciendo la gente, que disculpen, sí, pero no veo, entonces. dale. Hola Marce, Hola, ¿cómo andan? ¿cómo Hay varios estás? Hola, Marcelo. comentarios, hay un montón de gente conectada, cerca de 60 personas. María Alicia Gutiérrez saluda, Marta Rosenberg, Mabel Bellucci también manda saludos, Paula, Chana, María Julia Constant, Ana Paula, Elsa Schwarman, Viviana Norman, mucha gente conectada. Les leo algún par de comentarios que me parecieron interesantes y los voy mostrando en pantalla. Víctor MN dice, es muy interesante la lectura tribal, primitiva, emocional, de ordenamiento social en contexto de pandemia, y completa diciendo que al mismo tiempo ese ordenamiento de segregación ese ordenamiento de segregación está presente en varones gay desde la xerofobia a personas que viven con VIH. Y después hay una pregunta de Ana Paula que dice, yo escuché a muchas personas muy enojadas respecto a la comparación entre la pandemia de VIH-Sida y coronavirus. ¿Ustedes qué opinan? ¿Utilizan la comparación para poder pensar otras formas de organización ante el control estatal, policial y el estigma fascista que genera el ser infectado? ¿Qué se supone que para hablar es? ¿Para contestar? No sabía. Claro. Ah, no, porque se quedó todo mudo y yo no sabía qué pasaba, por eso no como se generó un silencio. De la pregunta esa, sí, sí, hay gente que no, por supuesto, es distinto. O sea, no es comparable una pandemia con la otra. Yo ya dije que por lo pronto es esto de que cada una, digamos, es el mecanismo que es parecido, el mecanismo de reacción de la sociedad. Muchas veces es parecido, que es estas concentraciones paranoicas. En relación al tema del Estado, me pasan dos cosas. Yo estoy de acuerdo cómo está funcionando el Estado en buena parte de las medidas que está tomando el Estado, estoy de acuerdo. Del mismo modo que en su momento no era fácil estar de acuerdo con un Estado que te restringía las posibilidades para el tratamiento en la época del SIDA. En la época, bueno, sigue estando, pero te quiero decir que cuando apareció el tema del cóctel, no es que inmediatamente fue accesible, que fue muy difícil convencer o impulsar y obligar a los estados,
sobre todo los estados conservadores como Estados Unidos, los republicanos de la época de Reagan, a tomar medidas, ¿viste?, favorables, a tomar medidas urgentes, ¿viste?, para la gente que se moría o se enfermaba. Imagínate que en ese contexto nace ACTAP, ¿viste?, que es Claro. la primera gran organización combativa, ¿viste?, para exigir la atención del Estado y que se haga cargo de las consecuencias que estaba produciendo, ¿viste? O sea que en ese sentido yo no lo compararía en cuanto al tema, al menos acá en Argentina. En este momento me parecería injusto. Lo que sí me parece es que al principio hubo determinado tipo de reacciones sociales que me hacía acordar. Por lo pronto esto de incendiar la escuela no me acuerdo, Comodoro Rivadavia, cerca de Comodoro Rivadavia, pero en los primeros días, por ejemplo, hay algo sobre lo que yo también escribí en su momento, que era una reacción policial realmente que parecía de una época que no es la actual. Por ejemplo, parecía de la época del comisario Margaride, cuando gobernaba Onganía. De pronto, los primeros días hubo como una persecución, una caza a aquel que no estuviese, desde las 0 horas de que se decretó la pandemia, estuviese fuera de su lugar, como si se tratase de un error en un combate militar. ¿Viste? Se fueron las cámaras, no me acuerdo de qué cadena de noticias, fue a las puertas de un albergue transitorio. No sé si te acordás, que Yo soy mostraron. muy chiquita, boluda. ¿Cómo? No me voy a acordar, soy muy chiquita. De hace una semana, de hace 2 meses, claro, era muy chica, hace 3 meses. Ahí te... De ahora decís. Sí, No, claro, querida, claro. la No, época de no. Margaride yo tampoco tenía, no te hagas la No, adolescente. bueno, qué sé Yo yo. tampoco. La época de la Onganía yo no tenía, Vos yo sos era eterna, Magareli. claro, sí, sí. Yo después te puedo hablar de la época de Roca, de mis vivencias en la época. Lo que quiero decir que fueron Eras las primeras. compañera de Mirta Legrand. No, sí, sí, de Alicia Moró de Justo. Bueno, después te cuento que la conocí. Bueno, fueron las cámaras de esta cadena de televisión de noticias a las puertas del albergue transitorio y estaban los tipos y las mujeres que Sí, claro, claro, en el claro. cuarto estaban contra la pared, que parecía Sí, parecía una rémora de la época nefastos. de los edictos policiales, de la persecución de Onganía a los ateos. Hay una película que se llama Hotel Alojamiento, Mm. que recrea todo lo que había sido esa época, ¿no? No Y me acuerdo de quién era. hay un poco otros vínculos, ¿no? Porque quizás, obviamente, no es homologable la pandemia del VIH con esta, tiene sus características propias, la población que afecta, cuál es el medio de infección, no está involucrada la sexualidad, entonces ahí hay una mirada menos moralista quizás, pero Claro. hay ciertos discursos, digo, pensaba mucho en cómo que lo problemático del Estado en ese momento con la pandemia del VIH no solo fue, digamos, quizás su ausencia en muchos sentidos, sino también que cuando estuvo presente, el tipo de campaña que hacía de concientización, por decirlo de alguna manera, era Sí. bastante problemático, ¿no? ¿Te acordás las campañas esas de la manzana podrida y No, había demás? campañas espantosas y cuando no, No fue muy diferente a las primeras campañas que aparecieron con esta pandemia. Yo me acuerdo que por las redes sociales circularon muchos también una especie de gráficas similares que si no eran las manzanas era el fósforo quemado, digamos, y esa deshumanización de comparar a la persona que está pasando por un proceso de enfermedad con digamos, con un fósforo quemado, una fruta podrida, digamos. Lo problemático de esos discursos, ¿no? Porque, no, digamos, después sí. muchas veces después como que nos sorprende que la gente, digamos, oculte su situación, digamos, si fue infectado o no por el virus del coronavirus, ¿no?
cuando anteriormente a eso se crearon todas las condiciones para que la gente tenga temor de ser identificada como Sí, sí, sí. portadora de esa infección, ¿no? Es que yo me acuerdo los primeros días en el noticiero había una mujer que decía que le querían quemar la casa a una mujer porque no estaba, no Sí, se había claro, por salido. eso. ¿Te acordás? Pero quizás yo estoy pensando, ¿no es cierto?, que lo más así lo más equivalente, una equivalencia que uno puede hacer, una asociación, es el tema de este tono eugenésico. La idea, Claro. por ejemplo, así como en la época del VIH-Sida, la idea eh, era considerar la deshumanización de ciertas personas para poder para poderle ser indiferente en el momento de planificar políticas o de la atención de esas personas. Había que deshumanizarlas para poder no importarte su muerte, su enfermedad, lo que fuera. En este momento hay una cuestión eugenésica con los viejos. ¿Viste? Sí, claro. Estaba leyendo hoy un artículo en España, de España, que en un hospital no habían atendido a una señora de 80 años que finalmente muere porque los protocolos de la Comunidad de Madrid, que está en manos de la derecha, del PP, eran de tal modo disparatados que uno a veces duda, uno dice, no puede ser tan ignorante, tan bestia el que hizo ese protocolo, que decía que la persona tenía que ir por sus propios medios para poder ser admitida en un hospital y no haber tenido ninguna enfermedad ni ninguna cuestión previa que lo convirtiese en paciente de riesgo. O sea que qué persona de Imposible 80 cumplimiento. años no tuvo enfermedades o no Imposible tiene alguna, cumplimiento. o no tiene diabetes o no tiene presión alta o no tiene algo. ¿Viste? Entonces No, y ahí si no tuvo algo, empieza. quizás no se puede movilizar por sus propios medios, digamos. Hay una cuestión bastante capacitista también. Sí, yo no sé si era eso, porque eso me parece demasiado bruto, lo de sus propios medios, porque es obvio que seguramente iría con una ambulancia. No me acuerdo qué cosa era de sus propios medios, o sea, que no estuviese inconsciente, no sé, o que no pudiese decir, que no estuviese inconsciente. Pero el tema era que ahí vos estás haciendo una segmentación donde estás deshumanizando a las personas que pueden tener determinado tipo de enfermedades preexistentes o la edad, o lo que fuera. Entonces vos ahí estás haciendo una elección donde vos decís, bueno, ¿viste? Esta persona, ¿viste? No, yo no la voy a internar, la voy a dejar morir en su casa. ¿Viste? ¿Por qué? Simplemente porque tiene 80 años. Claro. ¿Viste? Porque las exigencias que ponía el protocolo era de imposible cumplimiento. Pues no Claro. es muy difícil una persona de 80 años que no tenga nada, que no haya tenido nada. ¿Viste? Que solamente como un adolescente le agarró el coronavirus. ¿Viste? Es en No, pensar. claro. En ese sentido, sí, uno puede crear determinado tipo de conexiones, ¿no? Entre las pandemias. Pero nunca uno puede olvidar que la pandemia del SIDA sirvió también para digamos, dirigir la mirada conservadora y represiva hacia un grupo social, hacia un grupo humano, hacia una conducta, hacia un modelo de vida, ¿viste? Sí, Se claro. escandalizaban por el modelo de vida. ¿Viste? Era como que de pronto se estaba descubriendo los saunas, la idea de cómo los homosexuales teníamos sexo en los saunas, las subculturas, etcétera, y horrorizaba. Pero a la vez eso hizo que al salir de la clandestinidad y al hacernos tan visibles, como correlato, como cuestión, digamos, contingente, pasó de pronto que ocurrió que se empezaron como a descomprimir esas concentraciones paranoicas porque, bueno, ¿viste? De pronto se daban cuenta que no éramos tan monstruosos, ¿viste? O sea, no éramos tan dañinos, y de pronto también de parte de la misma comunidad hubo como una especie de pequeña vuelta de tuerca puritana en esa época.
Hubo mucha vuelta de tuerca, hubo mucho cuestión de puritanismo y también que tenía que ver también con el miedo. Está asociado también al miedo. Y la idea de, un poco se dijo, yo lo escuché, que digamos, la idea de reclamar, la idea del reconocimiento de las parejas y el tema de la posibilidad de adoptar, también tenía que ver con de pronto volcar todo lo que había sido semejante sufrimiento y semejante experiencia de dolor a una experiencia vitalista, ¿viste? Más del lado de la vida, etcétera, que podía ser el tema de la adopción, ¿viste? O sea, de un proyecto, de un programa, de una continuidad de la vida. ¿Viste? En ese momento se debatió mucho que la relación que había entre la experiencia tan dolorosa del SIDA y la idea, digamos, de tratar de generar políticas que permitiesen nos permitiesen estar del lado más, de un lado de la vida, por usar una palabra trillada, digamos, ¿no? Pero bueno, digamos, una cuestión más del eros o más libidinal, ¿no? Y no Escúchame, va a volver, ahora vuelve, ahí la tenemos de nuevo a la compañera, a Marce, que me va a leer los comentarios que no llego a leer en el celular, perdón. Perdeme los insultos, que me gustan. La productora general. Hay un par de comentarios al respecto que me parece que están interesantes en esta conversación. Una compañera, Sergio Dopo dice, Sergio. Vilar y Margarida estuvieron con Perón en los 70. María Alicia Gutiérrez dice, los de los 70 acordamos bien de Villar y Margarida y sus intervenciones en los hoteles de alojamiento. Nacha, Ignacio Mastromaure dice, sigue habiendo un discurso higienista y culpabilizante. No te cuidaste y por eso tenés la culpa. Y María Alicia dice, la pandemia del SIDA reestructuró todo el orden sexual, apuntando a reforzar la heteronorma y la monogamia. Sí. Claro. Sí, bueno. ¿Hablo yo? Sí, dale. Sí, habla. No, porque de pronto como que queda paralizado, no sé qué si estoy. Sí, por supuesto, reforzó toda la maquinaria monogámica heterosexual. De pronto, hasta, ¿cómo se llama la película? Hasta surgieron películas famosísimas con el tema de la infidelidad que terminaba produciendo obsesión. ¿Cómo se llamaba la película esta? Obsesión fatal la de... sí, bueno, ahora no me... La de Nicole ¿Atracción fatal? Atracción fatal. Atracción fatal. Es una película hija, es una pandemia hija de la época. Una pandemia, claro. Una película hija de la época, donde de pronto había una conducta impropia y eso generaba efectos terroríficos. Había también esa idea, por supuesto, porque de pronto, digamos, el tema de la monogamia se volvió como una especie así de baza en esa época, una cuestión como un arma contra las conductas impropias, porque por supuesto uno se podía contraerlo en las prácticas sexuales. De hecho, bueno, también no podemos decir que no tuvimos que modificar muchas de nuestras conductas. El uso del preservativo. Viste que cuando Perlonger escribe El fantasma del SIDA, decía que digamos, nuestro cuerpo estaba convirtiéndose como en una especie de receptáculo del látex, que estábamos insertos en una especie de corset de látex por el preservativo que nos parecía. Igualmente un poco retrocede, ¿no? En esa posición hacia el final. El mismo Néstor Perlonger, cuando enferma, lo último, dice, me equivoqué. Claro. Con todo este tipo de criterios, dice, me equivoqué, es hora de atender a los enfermos. Porque de pronto él había puesto a funcionar con mucha razón todo lo que era, digamos, la crítica Foucaultiana
médico, a los poderes, digamos, del médico, digamos, que creaban toda una cuestión muy homologable a las conductas morales, pero en lugar de, digamos, de dar consejos o de qué modo cuidarte, también aparecía también como si fuera un catálogo de los 10 mandamientos, ¿viste eso? Claro. Eso es cierto, por supuesto, pero también es verdad, en relación al coronavirus, que el tema del higienismo, a mí a veces me hace un poquito de ruido aplicarlo a esta situación ahora, porque es cierto, el higienismo nació con la fiebre amarilla, no nació con la fiebre amarilla, nació en el mundo, con las pandemias en el siglo XIX, y era toda una práctica donde había toda digamos, se asociaba a las prácticas de la salud, a las prácticas morales, a grupos sociales a los que se les atribuía determinado tipo digamos, de características abyectas, entre otros nosotros, los homosexuales, que éramos enfermos, o que se podía rastrear cuántos tipos de inversiones había, si la inversión congénita, si la inversión que era, a los invertido era la palabra que se usaba para los homosexuales. Eso, bueno, Por ahí nace, influencia de la madre, claro, acá en la Argentina madre se hace fuerte el sobreprotectora. higienismo. Claro, en Argentina se hace fuerte con la fiebre amarilla, el higienismo. ¿Viste? Y en la época de Roca, que en su gabinete tenía una cantidad de médicos higienistas. De hecho, ingenieros, aparte de ser un intelectual de gran porte, digamos, también era médico psiquiatra. Siendo el padre de la sociología, de la sociología, el padre, digamos, reconocido por el canon, digamos, el padre de la sociología en la Argentina. Para que trato de ordenar lo que quería decir. Bueno, yo no sé en este momento si se puede aplicar del mismo modo, porque también a veces uno tiende a aplicar determinado tipo de herramientas en un contexto que no es el mismo. Claro, Hablar de las prácticas higienistas en este momento en relación al coronavirus. No sé si hay grupos estigmatizados por el tema del coronavirus, porque cualquiera lo puede tener, si bien lo sufren de distintos modos. Obviamente, si vos no tenés coronavirus y vivís en Villa Azul, no va a ser lo mismo que si vivís en Recoleta y probablemente tengas distintos tratamientos o lo que fuera. Pero el higienismo apuntaba a otra cosa, ¿viste? A recrear en determinados grupos sociales características morbosas, mórbidas, claro. abyectas, ¿viste? Sí, Yo no moda y... sabría exactamente si uno puede traspolar del mismo modo el No, concepto de no, higienismo seguramente a la que no, actualidad. porque la enfermedad es distinta, o sea, la época es diferente, la sociedad es, La digo, forma de vivir eh, la sexualidad es diferente es también. diferente. Claro, yo escribía también sobre este funcionario del Ministerio de Salud que daba su catálogo de prácticas sexuales por los posibles en época del coronavirus. Y, por ejemplo, yo desconocía la palabra sexting. ¿Viste? Entonces, Ah, de pronto me hacía gracia porque decía, bueno, no recomiendo el sexo bucoanal. Entonces decía, ¿por qué? Es verdad, el tema en el recto abunda, parece, no parece, ya está comprobado que la materia fecal existe, hay mucha concentración de virus, ¿viste? Pero de ahí derivar un tema del higienismo, yo al menos, yo creo que hay que tener como un cierto cuidado en traspolar determinadas categorías y está determinadas cosas. perfecto. Te cambio de tema porque ya me estás hablando de caca, ¿viste? No te puedo soltar la cadena enseguida porque Sí, no, qué raro no hablamos de enseguida te pones a hablarme de caca y Entonces, cosas así. Sos tremenda, Marely. escatológico, sí, medio Sí, escatológico, sí, sos muy escatológica, claro, muy sí, de izquierda. de la afección, No, sí.
como para pasar un poco de este tema y meternos ya para ir como redondeando un poco el encuentro, pensar un poco cómo ves el contexto actual y cuál es, déjame hacerte como una caracterización del movimiento LGTB, así como lo resumimos brevemente para pensar un poquito el contexto actual y los desafíos a futuro. En general, el movimiento LGTB nace en Stonewall, digamos, a partir de una revuelta anárquica en contra de la violencia institucional representada por la policía. Eso va, digamos, se va extendiendo en las distintas regiones del mundo y en Argentina hay un camino recorrido en el que, bueno, se dan estos debates de los que vos has hablado, sobre la marcha del orgullo, el VIH, cómo la comunidad se fue presentando en los medios, usando intersticios del régimen heterosexual para apropiarse de hacer uso de su propia voz. Eh, pero también, digamos, a partir de las conquistas que se lograron con la organización del movimiento LGTB, como la ley de identidad de género, bueno, la derogación de los edictos, que fue una de las primeras cosas más importantes, eh, la, la ley de identidad de género, la ley de matrimonio. Hubo también un proceso como de institucionalización, de ONGismo, de las organizaciones en general. Eh, y hoy, digamos, estamos en un momento complejo, digo, de crecimiento bastante notorio de los discursos de odio e incluso de llegar al poder, como en el caso de Bolsonaro, Trump, discursos de odio no solo en relación a las personas LGTB, sino también a las personas racializadas, a las personas que viven con discapacidades. Eh, digo, ¿cómo pensás, cuáles crees que son los desafíos que tiene la militancia de acá en más, con este contexto particular de un crecimiento bastante importante de los discursos fundamentalistas, del evangelismo, eh, y que se ha constituido como una amenaza concreta a nuestra existencia? Eh, ¿Cómo pensás cuáles son los desafíos que tenemos en adelante, las articulaciones que hay que defender, como por ejemplo entre el movimiento LGTB y el movimiento feminista? Eh, ¿Cómo ves eso, digamos, la actualidad y cómo avanzar sin retroceder? Sí, era también una cosa que había puesto, digo, que parecía un poco adocenado, tanto el significante como la marcha, como la forma, digamos, en que nos habíamos en cierta forma asimilado los gays de clase media a lo que era todas las tentaciones del mercado de consumo alrededor de nuestras subjetividades, ¿no? Y aparte, también es cierto que se creó un fuerte ONGismo y parecía que uno sentía que en las marchas empezaba a haber determinadas problemas para identificar cuáles eran lo que quedaba, ¿viste?, por hacer, y uno parecía como que había que forzarse para pensar qué cosa reclamar. Bueno, y entonces surgió el tema de la educación, ¿viste? Yo creo que el significante de orgullo cotizó a la alza, lo cotizó a la alza la furia travesti, las trans y las travestis, ¿viste? Porque es como que al haber ellas quedado excluidas en el inicio de lo que era la incorporación a la ciudad democrática liberal, como fueron como fuimos invitados los gays o las lesbianas, al haber quedado, digamos, tan afuera de todo eso, y con la fuerza, ¿viste?, de su politización, las fuerzas que fueron adquiridas sus propias organizaciones, ¿viste?, que buena parte también nacieron en los 90,
Mabel Bellucci siempre lo recuerda, ¿no? Lo que Carlos Jauregui había hecho mucho hincapié en que no debían ser dependientes, sino que debían ser autónomas de las organizaciones de trans y travestis del movimiento gay y lésbico. Pero irrumpieron con estos últimos años con toda la intensidad que requería el tema de pretender ser finalmente reconocidas, sobre todo, ¿viste? Este debate que se fue generando alrededor del tema del cupo laboral trans, ¿viste? Las posibilidades de elegir, ¿viste? Y que tanto, que estuviese eso apoyado por las mismas leyes. Ya que la sociedad no va a ser la que va a dar la respuesta per se, que sea el mismo Estado también el que promueva determinadas políticas. En ese sentido, me parece que lo que más hizo renacer, reverdecer el concepto de orgullo es la furia travesti, el movimiento trans, de trans y travestis, al movimiento al que se le adeuda mucho más de lo que se nos adeuda a nosotras, ¿no? ¿Y Por otra crees parte, que... No, sí, disculpa, seguí. no, lo que sí creo que en este momento lo que no tenemos, lo que deberíamos estar muy atentos es no solo a, digamos, a plantear una lucha muy clara y una resistencia muy clara al avance del neoliberalismo que ha encontrado su reaseguro en el neofascismo. El neoliberalismo en crisis se vuelve neofascismo, literalmente. Entra en una etapa delirante con Bolsonaro, con Trump, y, con agrupaciones en distintos países donde no necesariamente ha ganado el gobierno, pero sí lo amenaza con ganarlo. Por ejemplo, en España está Vox, que es una organización de ultraderecha franquista, que compite en ver si es más soreta que el PP, porque el PP ha hecho un gobierno muy acusado de corrupción, etc. Entonces Vox se presenta como reaseguro de las políticas de derecha, pero en su faz también de alianza con las instituciones religiosas o con determinado tipo de parte de la iglesia. Esa parte de la iglesia, por supuesto, no es la que responde a lo que es la opción por los pobres, te digo, obviamente, la No, claro. iglesia franquista. Pero Vox, la trampa que dice, o sea, el cinismo, es que llega el líder de Vox, que se llama Bascal, en el Parlamento, llega a increpar a Pablo Iglesias de Podemos, diciendo que se tiene que hacer cargo de la homofobia y del odio hacia los homosexuales propio de la izquierda. Vos fíjate el cinismo, cómo dan vuelta a esto, que si uno no está como medianamente, bueno, tenés que ser un poquito, digamos, muy ciego, muy tonto para no poder ver el cinismo puesto en funcionamiento, puesto en juego. Pero no es, ahí uno lo ve funcionar de una manera muy burda, pero hay otros lugares donde no funciona de esa forma tan burda. Por ejemplo, Trump puede condenar al presidente líder checheno por los campos de confinamiento a gays, mientras trata de que la Corte Suprema no declare inconstitucional o contra la ley permitir expulsar, echar de sus trabajos a las personas por la orientación sexual o la identidad de género. Claro. O sea que vos ves Trump, por un lado, puede estar criticando una política de violencia como la de Chechenia y a la vez una política que también es en otro orden, por supuesto, de otro modo, ya no atenta a la vida, pero sí atenta a la supervivencia, como es la posibilidad de que alguien te eche de tu trabajo por ser gay, lesbiana, trans, intersex,
bisexual, lo que fuera. Eso estaba permitido en Estados Unidos. Y es a eso a lo que No se solo quiere eso, volver. ¿no? Digamos, además de las consecuencias concretas, esto de que Trump derogó esta protección que había y también otras, digamos, más relacionadas con las personas trans, que solamente derogó no Sí, sé qué será, no y era una retiró ley, toda digamos. ayuda económica, retiró cualquier tipo de Sí, ayuda sí, económica. sí. Digamos, más allá de los efectos concretos que eso produce en las poblaciones específicas, también los efectos simbólicos, ¿no? Porque más allá de que, digamos, la conquista de derechos en nuestro país, digamos, produjo irremediablemente cierto nivel de institucionalización de las organizaciones LGTB, también, digamos, más allá de la cantidad de personas que utilizaron la ley de identidad de género o la ley de matrimonio, los efectos simbólicos de esas leyes pusieron otro piso en la discusión, ¿no? Claro, había mucho dentro de nuestra comunidad, que entre ellos yo, que tenía como una visión bastante contraria al legitimismo, ¿viste? A la cuestión esta de las leyes y etcétera. Pero a pesar de lo cual, por supuesto, milité y celebré el matrimonio igualitario y todo esto, pero yo siempre hago la broma de decir este, que se cumplen 10 años del derecho a no casarme. La idea de, digamos, de fanatizarse en contra o llamar algo legitimismo, ¿viste? De estar demasiado inmerso demasiado atento al reconocimiento legal, jurídico, etc. En este momento nos puede hacer perder de vista el peligro y la amenaza que representa esta avanzada del bus naranja con mis hijos no te metas, de esta avanzada contra el derecho al aborto. O sea, estamos en un momento donde tenemos que buscar como aliarnos entre los distintos grupos que pueden caer digamos, en este proceso de deslegitimación provocado por estos grupos neofascistas. Ya ni siquiera neoconservadores, es neofascismo, No, claro. literalmente. O sea que lo que mantiene de todo el antiguo aparato liberal, del liberalismo, es simplemente la economía de mercado. ¿Viste? Pero el resto de lo que formaba parte de la ética liberal o de ese hilo que nunca se había abandonado del todo entre la democracia liberal y cierto tipo digamos, de principios éticos, ahora están desarticulados, desarmados, campea el cinismo, la violencia, una violencia que parece realmente, si uno la ve desde afuera, es delirante, muchas veces delirante. ¿Viste? Dentro de poco, como decía Alemán, la Tierra va a ser plana. ¿Viste? Claro. Estamos en un momento realmente muy delirante, de mucha locura, ¿no? Sí, tal cual. Y creo que Che, nosotros le tenemos sí, que sí, estar decime, atentos a decime. eso. A eso, ¿qué es eso? Lo que creo que debemos estar muy atentos y recrear todo tipo de alianza con los grupos que están que somos dentro de esta avanzada, los más con los que podemos emparentarnos y encontrar una forma común de lucha y una forma común de experiencia, ¿no? Bueno, ahí viene de nuevo Marce, que va a leer unos comentarios que estuvieron haciendo durante el vivo. Sale, sí. Marce, espera que. Bueno, y si Marce, no sé. Ahí, Ahí está, ahí está. sí, sí, sí. Marce. Hola. Sí. Hay un par de comentarios, que voy leyendo. Siempre pura lucidez Modarelli, lo conocí por nuestro amigo en común, Emi, un placer aprender y pensar con él, lo dice María Albertina Takahashi. Emiliano Eh, Marelos. Sí, sí. sí, y después Mabela Bellucci hace una pregunta controversial, dice, Alejandro, contá tu experiencia con Alicia Moró.
Ah, lo de Alicia Moró, sí, sí, ahora sí. ¿Hay tiempo? Ah. Sí, contanos. Mira, yo a los 18 años yo ya escribía, yo provengo de la familia de la pequeña burguesía de Belgrano, o sea, chota. Y yo ya escribía en el diario La Prensa, que, que ahora desapareció, pero en ese momento era como La Nación, digamos, una cosa así. A los 18 años yo había entrado y escribía en la sección Cultura. Y ahí me habían presentado al director de una revista que se llamaba Papiro, que era del liberal católico. Entonces, bueno, y a partir de ahí era un muy buen tipo y el tipo tenía muchas relaciones con gente podía ser desde María Luisa Bemberg, a la que fuimos a entrevistar con él. Imagínate, una revista católica pero liberal. Cuando fue Camila, fuimos a entrevistar a María Luisa Bemberg, para darte una idea, por ejemplo. Y en su momento conectamos a María a Alicia Moró de Justo para hacerle una entrevista sobre el tema en ese momento de derechos humanos. Era la época de Alfonsín. Y la fui a ver a la casa, yo como idiota, en esa época pensaba bueno, que un periodista tiene que tener siempre encima un grabador. ¿Viste? Al menos en esa época, todo el tiempo tenías que tener, ahora no existía el celular, ¿viste? O sea que tenías que llevar un grabadorcito. Entonces yo había hablado por teléfono con la secretaria de Alicia Moró de Justo, que cuando fui me parece que era la mucama también, ¿viste? Sí, no sé, porque estaba vestida como mucama la secretaria. No sé si era ella, decía mi secretaria. Y hablo entonces, arreglo para tener una cita, un encuentro, voy a la casa, quedaba en la calle Juncal, cerca de Juncal y sería Uruguay, que yo, bueno, voy a la casa de Alicia Moró de Justo y la conocí, Alicia Moró de Justo, que tenía 99 años, algo así, una cosa así. Conversamos, me parecía como que estaba lúcida, y quedamos en volver a encontrarnos, de tratar de circunscribir determinados temas. Yo iba a hablar de feminismo, obviamente, de lo que yo poco sabía, casi nada del feminismo, me iba a llevar algunas cosas anotadas, porque yo era un tarado, ¿viste? Entonces, a la semana vuelvo, algo es el llamado que ella me había dicho como para arreglar una reunión definitiva, y ya no sabían ni quién era. No yo, no sabía ni quién era ella. O sea que eso pasó en una semana. Si yo hubiese llevado un grabador y lo hubiese grabado, hubiese sido la última entrevista en vida a Alicia Moró de Justo, que muere enseguida, creo que enseguida, al poco tiempo muere. Así que te imaginas, eso es la muestra de lo que es un periodista inexperto o un estúpido, digamos, ¿no? Hubiese sido, te imaginas lo que hace la última entrevista en vida a Alicia Moró de Justo. Así que, pero Bueno, no recuerdo los Te pormenores de la perdiste, charla. ¿Eh? claro, Bueno, Mabel te perdiste la ya le última contestamos. entrevista a Alicia Moró. Le ¿Cómo? contestaste a Mabel. Y Le contestamos. después le contestaste a Mabel. Sí. Y después Paula pregunta, en realidad comenta, dice, creo que sí hay estigmatización sobre las personas con COVID. La gente ha Sí, linchado casas de personas que fueron sí, claro. diagnosticadas e Sí, incluso se sí, ha prohibido la entrada a sus casas de personas con luego del hisopado, etcétera. sí. La idea de infección levanta fantasmas muy horribles en la gente, que ahora usa palabras tipo, no queremos más comunismo, o ahora vienen por nuestra sangre en relación. Bueno, pero eso un poco lo hablamos al principio, sobre las reacciones, ¿no? Que la gente vuelve a cierto tipo de espíritu tribal y a los miedos tribales, ¿viste? Una cuestión que dice estructural, ¿viste? Que es este pánico hacia cualquier cosa que amenace el orden.
¿Viste? Lo del comunismo con el coronavirus me parece que es una cuestión que tiene que ver más con las políticas que está llevando a cabo la oposición en la Argentina desde hace tiempo, la derecha, ¿viste? De Sí, no solo en asociar. Argentina, sino como en todo el Sí, sí, mundo, digamos, sí, en porque todo el la mundo. manera de referirse siempre al comunismo no es una cuestión como a la existencia real del comunismo, sino a Ah, la es amenaza siempre. una fantasmagoría, una Sí, cosa claro. así. El comunismo viene a ser como, no sé, el hombre, viste, en el pasado podía llegar a ser, no sé, qué un terror tremendo podéis haber en el pasado, viste, como para asociar un terror a algo que totalmente, que no es inexplicable, porque no hay nada que se acerque en este No, momento a claro. una experiencia común del comunismo. ¿Viste? No existe. Lo que No, sí no, creo es están que los hay un estereotipos, aprovechamiento. digamos, de Venezuela, que tampoco es comunismo, digamos, Ah, son esos estereotipos que se utilizan como amenaza cultural, bueno, digamos. yo lo que veo es una zorrada Claro, obvio. de los grupos, Claro, de los claro. grupos conservadores, ¿viste? No Sí, creo que sí, sea como si el empático. capitalismo también fuera exitoso, digo. Eh, Sí, como se capitalismo y aparte se une de pronto el comunismo. Lo ves en las manifestaciones estas en sí, el sí, claro. obelisco. Unos están diciendo que no al El nuevo comunismo. orden mundial, El Soros, nuevo orden mundial es algo que me fijé porque lo leí, tiene que ver con una especie de paranoia también generada el neofascismo. La idea de que claro, hay un sí, sí. orden mundial dentro del cual están también los liberales. Es un orden en donde se une el nacionalismo, es una cosa loquísima. Está unida el Igual tiene nacionalismo. algo, tienen un vínculo común que, digamos, es el antisemitismo. El antisemitismo es Porque lo el único nuevo que orden los... mundial siempre refiere, vos fijas, Soros, digamos, y a todos los personajes que se refieren, Sí, siempre es la amenaza del judío, digamos. la amenaza del judío, totalmente. Sí, totalmente. O sea que esto es... Pero también forma parte de esto, ¿viste? Que es una... cómo se está expresando el neoliberalismo en una especie de crisis agónica, una agonía, que no sé Sí, cómo va a salir. Entonces encuentra su reaseguro en el delirio. Yo creo que vamos a claro. tener que acostumbrar a vivir con este tipo de expresiones En y el más delirio y el pánico, ¿no? Porque todo el tiempo es una maquinaria de generar pánico con diferentes cuestiones, sí, digamos. y que vos ves que todo el tiempo vos decís, ¿cómo podés estar, viste, promoviendo la anticuarentena cuando estás viendo y a la vez diciendo cada vez hay más muertos? A la Sí, misma sí, vez, o claro. sea, que te está generando es un discurso psicótico, ¿viste? Sí, Y entonces vos decís, bueno, ¿qué? Es la etapa esta, ¿viste? El neoliberalismo, que ya no puede dar ninguna respuesta, entonces ¿a qué acudo? A que la Tierra es plana. Fin, punto. La Tierra es plana, las vacunas, si no es la vacuna es el comunismo, si no es el comunismo es Venezuela, si no, ¿viste? Algo para mantener cautivo, ¿viste? Y a temeroso y aterrado. Y también es una política antiestatal, contra cualquier política digamos, que represente cualquier racionalidad que pueda provenir del también Estado. bastante incoherente, ¿no? Porque están en contra del Estado cuando el Estado está presente para las poblaciones vulnerables, los pobres, pero después cuando el Pero Estado está para rescatar las deudas por los malos manejos de las grandes empresas, ahí no son antiestatistas. es que lo que triunfó es la idea, ¿viste? De una especie de libertad de cachivache, ¿viste? Una noción de la libertad que es esto de, ¿viste? La libertad como una especie de, yo me convierto en una isla que no, que estoy rodeada de algo que nunca se puede que nunca me va a ser amenazante, mientras yo siga constituido como individualidad, subjetividad intacta, insular, ¿viste? Separada de cualquier tipo de común, ¿no es cierto? Y ese común está muchas veces representado por políticas públicas, políticas del Estado. ¿Viste? Acá lo que Claro, sí. triunfó es la devastación de un tipo de subjetividad, una nueva subjetividad triunfó. La colonización, ¿viste? De un discurso, a través de un discurso. Entonces, como ese discurso, esa colonización está entrando en crisis,
porque la economía está marchando hacia el desastre y todos los lugares del planeta, ¿cómo hago para mantener cautivo esas subjetividades dañadas por el discurso neoliberal? A través del delirio. Es el delirio. ¿Viste? Che, Porque yo Moda, digo, Patricia Bullrich tiene un sí, discurso que si vos lo escuchás es delirante. sí, sí, sí. Es el delirio, o sea, apelan al delirio, o sea, directamente, dice llanamente, como Y tienen estrategia. aire. Che, Como Moda, estrategia. escúchame, vamos ya un rato largo, tendríamos que Dale, ir cerrando. Así como vos contaste una anécdota, a mí me están como interpelando fuerte para que cuente otra anécdota. Sabes que yo hace un tiempo atrás, en un grupo de militancia, tenía que mandar un mail y adjuntarle unos audios. Entró para reírse de mí nada más. Tenía que mandar unos audios. Perdón, Luisa, es muy Tenía que graciosa adjuntar esta unos historia. audios en ese mail y me gustaría que escuches el audio que adjunté por error. Te va a gustar. Vamos a ver. Creo que se escuche. Un mail. Adjuntarle unos audios. Entró para reírse de mí nada más. Ahí está. Esperá. Se agarró cualquier cosa. ¿Estás despierta? Sí, escúchame, ¿vos qué onda con los gatos? ¿Tuviste alguna vez que te mordiera? Disputándote un espacio, por ejemplo, el de la cama. ¿Qué haces? ¿Cómo actuaste? Ay, bueno, pero se trata. Y vos que Lo tuviste que mandé mandar yo en ese el mail, audio, boludo, no tuviste que iba, mandar un claramente audio. no iba adjuntado ese audio. Y Bueno, es el yo día nunca de hoy había que me tenido siguen gastando con mascota. esto. Nunca tuve mascota. Hace 3 meses que estoy con uno. No sabía cómo se porta. Son personalidades muy extrañas los gatos. ¿Viste? ¿Qué sé Son yo? Ahora maravillosos. descubrí, son maravillosos, pero descubrí que me mordía en broma. En broma. Que me mordía jugando. En broma, digo, como si fuera es un chiste. O sea que allá me di cuenta, aparte no me lastima. O sea, es un jueguito que hace, ya está. Pero bueno, me quedé como una tarada, ¿viste? Bueno. No, aparte ese audio me lo mandaste como a la 1:30 de la madrugada, nena, estás despierta. Ay, no, porque Lo que me no tenía que hacer asustó. era Digo, ¿qué adjuntarle hago un con mail este para un gato? grupo de militancia. Imagínate que cuando la gente escuchó eso y dice, ¿qué tiene que ver los gatitos? Qué papelón. Papelonera siempre, sí, sí, sí. Va, vos Vamos pasaste a, el vamos papel. a hacer la Me, revolución me encanta, haciendo papelones y con la cola. Sí, la cola de atrás. La cola de atrás. me encanta que Alejandro ha tratado con todo el mundo, con toda clase de gente en esta historia argentina de la homosexualidad, y le parece extraño tratar con un gato. Me parece que como una anécdota muy ¿Viste? graciosa realmente. Es que es su primera No, mascota. no tuve mascotas. Los gatos, ¿viste? Son tiendo a un perro, ¿viste? Los gatos tardé en entender a los gatos animales. Bueno, traté de Claro, entender. claro. O Che, bueno, sea, Moda, bueno. ¿querés contarnos algo de, no sé, si vas a estar en algunos otros vivos de acá los próximos días? ¿Cómo Mañana, conseguir tu libro? mañana Lemebel. La charla sobre Mañana. Pedro Lemebel, que no me acuerdo, ay, no me acuerdo el ¿En qué horario. plataforma va a ser? Ay, no me acuerdo. Lo voy a poner lo pongo en Facebook, eso, pues no me acuerdo. No era Instagram y tampoco Ok. Facebook, no me acuerdo qué era. Va a ser una charla sobre Pedro Lemebel que organiza un Pano, que es un activista de La Rioja, que aparte trabaja en cultura, que es conmigo, pero con amigos de Pedro de Chile. Jaime Lepé, Florencia Doray. Florencia Doray es la que hizo el capítulo sobre Pedro Lemebel en la serie Requiem para Chile, que son distintos capítulos de grandes personajes chilenos muertos, digamos. Entonces, bueno, estaba el capítulo de Pedro Lemebel. Después con la mano derecha de Pedro, que se llama Constanza Farías, y un amigo histórico, Armando Gajardo. Entonces vamos a hacer
recordarlo a Pedro, hablar sobre las crónicas, bueno, sobre las yeguas del Apocalipsis, que fue un colectivo impresionante de arte, de resistencia, que nació durante los años de Pinochet. Así que bueno, eso mañana, pero no Bueno, me puedo... entonces te tenemos que buscar en tus redes, Facebook, Instagram, que lo vas a estar publicando. Sí, eso ya Dale. está publicado, ya de hecho está publicado. Perfecto. Bueno, entonces Así pueden que bueno. entrar a las redes de la moda y buscar esa información. Sí, me parece ¿Me bien. dejas A hacer ver qué divino, Maxi. un último anuncio y saludo? Mientras ocurrió la transmisión, que les felicito porque fue una transmisión exitosa de casi 60 personas en línea constantemente. Escuchando Hubo compañeros de Brasil que estuvieron conectados y también escuchando de Brasil. Y le mandamos un saludo especial a María Alicia Gutiérrez, que hoy fue su Es su beso. cumple. Feliz cumple, Ah, Ali. sí, ya le mandé un mensaje. Ya le puse. Así que bueno, no sé, que lo pase lo mejor que se puede. Y amiga. Hoy se cortó. Bueno, se fue. Bueno, Moda, te súper agradecemos esto. Nos despedimos. Dale. Nos despedimos entonces nos despedimos de la gente. Recuerden que los vivos van a seguir en las redes, los pueden ver más adelante. Están los vivos anteriores y mañana estén atentos a nuestras redes porque vamos a estar haciendo algunas intervenciones por el Día Internacional del Orgullo. Mil gracias, Moda, te queremos gracias mucho. A vos y saludos a todos, a todas y a todos los que estuvieron escuchando. Chao. Bueno, gracias a todos por escucharnos y bueno, nos vamos a ver pronto. Dale, chao. Chao. Chao, Moda. Chao.